Hola amigos, yo soy Orón y el día de hoy vengo a hablar de algo distinto. El día de hoy es 5 de mayo y eso significa que celebramos The Revenge of the Fifth, es decir, el día en el que celebramos a los Sith, a los usuarios del lado oscuro de nuestra saga favorita que es Star Wars. Por supuesto, vamos a hablar un poquitito al respecto de ellos y les voy a hablar de mi Sith favorito, Darth Bane. Él fue el impulsor de la regla de dos, pero antes de eso, ¿qué diablos son los Sith? Debemos averiguar eso antes para poder llegar a un inicio de esta transmisión. Lo primero, los Sith eran Jedis originalmente, quienes no estaban de acuerdo con los lineamientos de la orden respecto a que solo debían utilizar el lado luminoso de la fuerza. Consideraban que el equilibrio era mucho más importante y aprendieron a utilizar emociones para poder usar su fuerza de una manera distinta. Esto provoca que sean expulsados de la Orden Jedi y deciden largarse desde Coruscant, si no me falla la memoria, y terminan cayendo en un planeta que es Corriban. En Corriban existía una línea, una serie de personas que eran los llamados Sith. Esa era su raza, era como ellos eran reconocidos, no solo en su planeta, sino también a lo largo de la galaxia, independiente de que en esta época no estuviesen tan conectados como en la época de la trilogía central, en la que nos cuentan la historia de Anakin Skywalker y cómo él cae al lado oscuro. Los Jedi en ese tiempo, que habían sido expulsados y eran conocidos como los Jedi caídos, tal y como fue reconocido, por ejemplo, el Conde Dooku. Y ellos pasaron en este momento a conquistar el planeta, haciendo lo propio y aprovechando la tecnología que tenían los Sith originales y despojándolos de su nombre, haciendo que esto sea una propiedad más de estos usuarios del lado oscuro. Habiendo dicho esto, vamos a avanzar en la historia hasta 1032 años aproximadamente antes de la batalla de Yavin. En esta época, que no se tiene certeza, nace un jovencito en el planeta Moraband, que era un planeta minero, en el cual las condiciones de vida eran horrendas. Las personas que vivían ahí sufrían durante toda su vida de grandes dolores de su cuerpo y problemas pulmonares y respiratorios, debido a que al ser un lugar minero, estaban constantemente trabajando para poder sacar un mineral que era con el cual hacían los revestimientos de las naves y que tenía la particularidad que era inmune a los blasters, a los disparos láseres, haciendo que fueran muy prácticas, pero era muy difícil de conseguir. Por lo tanto, eran contadas las naves que tenían este tipo de armaduras, pero una armadura corporal sí era factible de realizar. En estas condiciones, donde la minería era horrenda, imaginémonos que estaban todos en el libro Subterra. Vamos a hacer un viaje a Lota, a la época de las minas, donde niños de 11 años fumando bajaban hasta el chiflón del diablo para poder ganarse el pan. Aquí era muy parecido. Desde los 3 a los 7 años más o menos se consideraba su infancia. Después de ello había que ir a trabajar. En este mismo lugar es donde Darth Bane tiene su nacimiento. Y su padre siempre lo trató horrendo. El nombre de Bane se lo entrega precisamente su padre en un momento de ira. Él era un borracho y una persona maltratadora sin ningún control, lo que hizo que las emociones de Bane durante su infancia fueran siempre asociadas al sufrimiento. Una vez que esto ya fue avanzando, él aprendió a utilizar de una u otra manera, en forma subconsciente, el poder que él tenía dentro de sí, pues él era un gran usuario de la fuerza, pero al no tener ningún tipo de entrenamiento era algo que simplemente ocurría, no tenía un control voluntario. Pero por ejemplo, al apuntar con un blaster, él sentía a su enemigo, que es para dónde vamos ahora. En un momento de ira, en este lugar, en este pueblo, Bane mata a su padre. Pero para matarlo no es simplemente que lo elimine, sino que él, antes de dormir, después de haber recibido una gran golpiza por parte de su padre, empieza a pensar una y otra vez, espero que muera, espero que muera, espero que muera. Acto seguido, el padre de Ben comienza a toser, empieza a demostrar señales de asfixia y en ese instante, cuando la asfixia ya está presente, empieza lentamente a abandonarlo su vida. Bane se vuelve independiente y por algunos problemas que tuvo dentro de su ciudad debe huir.
no les vamos a contar eso para no arruinarles la historia. Y en esto porque es muy entretenido esa parte, y en ese momento él se une a los ejércitos de las fuerzas Sith, como un soldado común y corriente, porque en esa época el imperio Sith existía, eran una gran cantidad de usuarios y todos ellos luchaban fervientemente contra la Orden Jedi. En estos instantes, la batalla estaba siendo ganada por los Jedi, estaban teniendo un cierto nivel de ventaja. Sin embargo, Bane se une a esta campaña porque si se une a las fuerzas de la República, a las fuerzas de los Jedi, lo iban a matar. Así de sencillo. Una vez que se une, él rápidamente comienza a ascender dentro de las líneas de su ejército y deja de ser un soldado raso para convertirse en el líder de su equipo. Ahí descubren, a lo largo de esta misma historia, descubren que él tiene capacidades extra. Son más que los humanos promedio que están en este ejército y por lo mismo es llevado, castigado en un secreto, hasta la ciudad de Corriban. En Corriban existía una academia de los Sith. Exacto, en esta época no eran dos, eran muchísimos. Y por lo mismo eran entrenados en una academia tal cual como la de los Jedi. Esta academia, después que tú lograbas salir y te convertías en un maestro, eran llamados los Torpedo, la Hermandad de la Oscuridad, y ellos se dedicaban a intentar conquistar la galaxia a través de las batallas abiertas, algo que Bane consideraba una estupidez. En esta academia se enseñaban a 3 niveles de usuario. El primero y más básico eran los soldados Sith, quienes podían utilizar la fuerza, pero era un nivel muy bajo. Estos soldados Sith básicamente podían mejorar la puntería y podían también aprovechar para poder avanzar dentro de las líneas enemigas. La segunda instancia eran los asesinos Sith. Los asesinos Sith eran personas especializadas en ocultarse, en no ser detectados y en ocultar su presencia para poder hacer asesinatos, como lo indica su nombre, con una mayor efectividad. Por otra parte, teníamos a los maestros Sith, quienes enseñaban y aprendían absolutamente todo el uso del lado oscuro. Esta academia era bastante autodidacta. Si bien habían profesores que enseñaban las cosas básicas, ningún Sith quería que otro tuviese más poder, porque todos los Sith desean el poder. No es un deseo de uno o dos. Todos desean ser el número uno. Y en esta época, de hecho, se olvida por primera vez el nombre Darth. Darth significa que es el Sith a vencer, que es el número uno, el más poderoso. Bien, entonces, nuestro personaje, Darth Bane, un secretito ahí adelantado, Bane comienza su educación y logra avanzar a través de esta academia siendo liberado como una especie de prodigio. Y él abandona la academia considerando que lo que hacían era una estupidez y no podían estar pensando que los Sith iban a ser victoriosos a partir de esta cantidad de guerreros que habían generado y que debían volver a las raíces, a lo que enseñó Darth Revan, un personaje que conocimos a través del Knights of the Old Republic, un excelente juego de Xbox y PC que salió por ahí por los años 2000 más o menos, no recuerdo la fecha exacta. Darth Revan fue el primero en hablar de una regla de 2, que debía haber un maestro y un aprendiz, uno que tuviera el poder y uno que lo deseara. Era la única forma de hacer que la fuerza fuese lo más potente posible en cada uno de ellos, mientras que en las academias, al ser tantas personas, se perdía este conocimiento. Darth Bane se retira de esto y él mismo decide terminar con la Orden Sith y para ello elabora un terrible plan. Ingresa nuevamente a la Hermandad de la Oscuridad, esta vez se autodenomina un maestro Sith sin importarle que sus antiguos maestros no lo reconozcan de esta manera, y al hacer este proceso él automáticamente fue elegido como uno de los enemigos de esta raza. Él después se aleja de la Orden Sith, indicando que él es Darth Bane, el que debe ser vencido y que es el elegido de la fuerza, porque la historia del elegido de la fuerza no comienza con Anakin, es mucho más antigua, y en la Orden Sith era conocido como el Sith Hari, que él iba a ser el elegido de la fuerza. Darth Bane hace una serie de procesos en los cuales se engrupió a los maestros de la academia y a los más poderosos señores Sith de su época, generando lo que se llama una bomba mental, una bomba de la fuerza, y los engaña a todos para que destruyan al mismo tiempo en la batalla de Ruusan, la séptima si no me falla la memoria,
en la batalla de Rusan, logran eliminar no solamente a una gran cantidad de Jedis que estaban luchando junto con ellos por el control del planeta, sino que además elimina a todos los Sith que existían en ese momento. Tanto alumnos como maestros, todos son destruidos y solamente queda Darth Bane existiendo. A partir de ello comienza una gestión propia en la cual asume que siempre deben ser dos, porque la fuerza, el poder de la fuerza es como una esfera, es como un gráfico, imaginémonos un gráfico de torta. Mientras más personas hayan, menos le toca a cada uno. Si hay solamente dos, se dividen el 100% de la fuerza oscura entre ellos. Y eso es lo que hace que Darth Bane inicie la regla de dos. No les voy a contar más de él porque es una historia muy entretenida. Yo se la recomiendo a ojos cerrados. Son 3 libros los que cuentan su historia. El primero, La senda de la destrucción, que es bastante complejo de encontrar el día de hoy, aunque yo lo estoy vendiendo. El segundo es La regla de dos, en la cual él adquiere un aprendiz. Y el tercero no me recuerdo el nombre en este momento, así que se los voy a tener que dejar anotadito por ahí abajito. Una vez que Darth Bane desaparece de la historia, pasaron 1000 años, más de 1000 años, y llega el momento en el que los Sith, por fin, logran, a través de sus enseñanzas, las enseñanzas de Darth Bane, conquistar la galaxia. Esto a través de Darth Sidious, quien entrena, a su vez, al elegido de la fuerza Anakin Skywalker, convirtiéndolo en Darth Vader, en los 2 Sith que lograron ser más poderosos dentro de toda la historia de Star Wars. Por lo mismo, debemos mencionarlos en este momento. Otros Sith que me gustaría mencionar como Sith muy importantes. Ya dijimos recién a Darth Revan, el primero en hacer la orden, que fueran solamente 2, un maestro y un aprendiz. También estaba el Conde Dooku, quien fue traicionado, y Darth Maul, que, spoiler alert, Darth Maul nunca fue entrenado como un Darth, nunca fue entrenado como un maestro. Él fue entrenado como un asesino y fue engañado totalmente por Sidious para hacerle creer que iban a ser 3 maestros, que la regla de 2 se terminaba, y a partir de ello empiezan sus engaños. Asimismo engañó a Dooku, mientras que ya había logrado vencer a su maestro, Darth Plagueis, de quien escuchamos por supuesto más de una vez su tragedia. Así que bueno, los dejamos con esto, ya van 12 minutos, así que es bastante tiempo. Espero que lo disfruten, que lo hayan entretenido un poquito. Y si pueden, vean la posibilidad de conseguir estos libros, son muy entretenidos. Es difícil encontrarlos en papel porque son antiguos, sin embargo, todavía están disponibles para que puedan ser comprados en digital o adquiridos por algún otro medio. Ya sabemos que los Sith no seguían las reglas, porque deberíamos hacerlo nosotros. Eso, muchas gracias. Yo soy Orón, les agradezco su tiempo. Esto sería muy largo. Que tengan un gran día y a disfrutar de este domingo 5 de mayo, The Revenge of the Fifth.